Ana, vos sos docente, sos investigadora, sos especialista en comunicación política, en medios de comunicación. Así que bien sabes que todo lo que nosotros charlemos hoy, acá, ahora, sale a través de estas pantallas. Y a través de esa pantalla llegamos a la gente y tenemos que ser muy responsables porque todo lo que nosotros digamos va a influir y va a cambiar las decisiones que tome la gente que nos está viendo. Me parece que te voy a desilusionar, pero no es tan así. ¿Cómo no? No. Esa idea de que los medios son los que mueven nuestras cabezas y somos corderitos que vamos ahí bailando al ritmo que nos marca la publicidad, los medios, la información, fue una fantasía que se elaboró en el momento en que aparecen los medios de comunicación. Vos pensá que la gente venía de tener una plaza como máximo espacio de dispersión simultánea de noticias a encontrarse con la radio o con la televisión que le parecía que iba a llegar simultáneamente al mundo. Eso generó esa fantasía de que los medios iban a inocular, por eso se llamaba la teoría de la aguja hipodérmica, que los medios te inoculaban mensajes. A partir de hace 80 años más o menos empieza a investigarse esto. Esa fantasía nunca pudo ser demostrada empíricamente, pero es tan atractiva que muchas escuelas, especialmente las escuelas filosóficas o marxistas, se abrazaron a esa idea y empezaron a reflexionar. Y bueno, hacer un ensayo de eso es encantador, porque si tenés los medios al que echarle la culpa de todos los males, como que de alguna manera el poder político o el poder económico que quizás está detrás de la publicidad y todo queda eximido de culpa y cargo. Pero la guerra de los mundos, Orson Welles, la gente saltando de los balcones porque estaba escuchando un noticioso en donde estaban llegando los extraterrestres. Mira, eso es interesantísimo como un ejemplo de cómo un experimento se usa para decir una cosa o la contraria. Ese experimento que vos contás era el de Orson Welles. Un día dijo, bueno, voy a hacer que mi programa de radio tenga una ficción, pero la voy a hacer tan realista que la gente, si no está muy advertida, se enloquezca y salga por las calles a decir que efectivamente llegaron los extraterrestres. La persona que investigó qué había pasado con el experimento encuentra que solamente 1/3 de la gente creyó a pie juntilla lo que decía Orson Welles de que sí se venían los marcianos. 2/3 de la gente no lo creyó. 1/3 más o menos escuchó el programa de radio y vio que Orson Welles lo presentaba diciendo, bueno, vamos a hacer este pequeño paso de ficción. Y dijo, ok, es una de las tantas creatividades de este hombre. Otro no había escuchado eso, que es lo que te pasa en la radio, que vos captás y abre la ventana, verifica y dice, no pasa nada. Y ahí entiende que es una broma. Solo 1/3 empezó a sospechar de que sí, que podría ser una invasión marciana. Incluso fue a la ventana, vio que no pasaba nada y usó eso mismo para decir, no está pasando nada, es que deben venir los marcianos. Y automáticamente empezó a reaccionar como que venían los marcianos a sacar sus cosas al auto, con lo cual los otros que estaban viendo por la ventana a ver qué pasaba dijeron, no, deben venir los marcianos. Lo más interesante de ese experimento, que cuando se empezó a indagar acerca de cuáles eran las personas que sí se habían comido el juego, eran personas muy religiosas, con poca educación y poco relacionadas con el mundo exterior. Estos son datos, esto se investigó, esto es un experimento que en el momento en que se estaba haciendo esto, hubo un señor que dijo, vamos a ver qué pasa con esto. Que es un tipo de investigación que nosotros en Latinoamérica no hacemos. Nosotros no hacemos investigación experimental en comunicación. Por eso también es el lugar donde más proliferan los mitos y estas fantasías acerca de lo que puede hacer la comunicación. Pero lo que es interesante de eso, que es un experimento que tiene 60, 70 años, es que quedó demostrado que la influencia de los medios no está en el medio en sí, sino en
en la cabeza de esa persona. Cuanto más vulnerable es esa persona, mucho más influenciable es por los medios. Lo que pasó, por ejemplo, con el régimen nazi, en donde todo el régimen estaba al servicio, mejor dicho, todos los medios estaban al servicio del régimen, ocurría que también era que si no creías lo que decían los medios, venía uno con la pistola, te encañonaba y te llevaba a Auschwitz. O sea que el poder no era solo de la radio, el poder era que estaba montado en una estructura de represión, de coacción mucho mayor. Esto ya lo sabemos hace 70 años, es decir, que los medios son poderosos en la medida que se articulen con otras circunstancias. Y una circunstancia no menor es la ignorancia de los pueblos. Con lo cual, toda esta fantasía de que tenemos que decodificar los medios, tenemos que hacer que la gente aprenda qué le dicen los medios, es simplemente darle más educación. Cuando vos tenés una ciudadanía informada, una ciudadanía que tiene curiosidad por los diarios, que tiene curiosidad por la lectura, es poco probable que sea influenciada por los medios. No es casual, hay un índice súper interesante que mide la cantidad de diarios que leen los países. Los países que tienen mayores niveles de lectorado, es decir, se leen más de 600 diarios cada 1000 personas, son los países nórdicos. Los países del sur de Europa, Hungría, Polonia, Italia, tienen índices de lectura parecidos a los de nuestras sociedades, que son 60 o menos de lectura de diarios cada 1000 personas. 60 personas cada 1000 diarios leen los diarios. O más bajo, o mucho más bajo. Hay países en Latinoamérica que es menos de 10%. Pero que no lean los diarios significa que no se enteran de las noticias tampoco. Exactamente. Vos sabés que la mitad de los latinoamericanos jamás lee un diario en su vida. Y es apenas un 7% de gente que los lee todos los días. Es decir, que lo que nosotros nos encontramos es que, claro, en nuestras sociedades los medios tienen mucha importancia, pero no por los medios en sí, que además son bastante malos, sino porque la gente es mucho más vulnerable, tiene muchos menos elementos y mucha menos información de contraste. Y entonces, hay cosas que no entiendo. Primero, todos los medios que se compraron y todas las pantallas que se usaron para bajar mensajes durante los últimos años, nunca habían leído una teoría de la comunicación, no la sabían. ¿Qué pasa con eso? Un poco se relaciona con esto que te contaba, que encontrar en los medios el chivo expiatorio de todos los males es muy cómodo. También pasa que nuestros líderes políticos son de un narcisismo inconmensurable. Y muchas de las veces, justificando que era para informar a la población, lo que hacían era montar multimedios para exhibirse, para mostrarse, para él mismo verse, para verse en pantalla. Ahora, si vos lo analizás, en el caso de Venezuela, Venezuela prácticamente ya no quedan medios que no estén supeditados a la lógica del gobierno. Y Maduro es la persona más impopular del universo. Maduro es la persona que es el presidente que más tweets por día emite de todos los presidentes del mundo mundial y no tiene legitimidad. Al punto tal, este es un dato que a mí me encanta, Maduro tuiteando más de 40 tweets al día tiene menos seguidores que Chávez, que desde 2013 no pone un tweet. No tuitea más. Que a él se le siguen creciendo los seguidores. ¿Qué te quiero decir con esto? Venezuela es la prueba más triste y absurda de este control absoluto del sistema de medios y de información y su inutilidad. Lo que es terrible es que además son sistemas que alteran el sistema, porque ¿qué pasa? Cuando vos tenés estos medios subsidiados por el Estado, que lo habían hecho con el fin loable de que el Estado controlara. Claro que nosotros tenemos estados que generalmente están al servicio del gobernante de turno. Entonces, ¿quién nos hacía pensar que con los medios eso no iba a pasar? Entonces, en lugar de tener medios buenos, tuvimos mamarrachos que además
cuando desaparecen, porque desaparece el objetivo principal, que a veces es el oculto, de servir a la propaganda de una persona, se queda un montón de gente sin trabajo porque como que se había inflado el sistema. ¿Se entiende? Claro. Es decir, vos habías dimensionado diarios, radios, canales y le dabas este anabólico de la publicidad oficial para que dijera noticias en las que nadie creía, porque además estamos en sociedades que nadie lee noticias, con lo cual era un absurdo suponer que por el solo hecho de aumentar la oferta, vos ibas a hacer que gente que no lee el diario lo fuera a leer, como si alguien leyera por catarata, ¿no? Bueno, pero hay varias cosas. Primero, de que las 3 etapas de Clarín voltean un gobierno, entonces no es cierto. Segundo, vos decís no leen los diarios, pero bueno, la tele sí, es más cómoda de ver la tele, porque el diario sí, por ahí es más difícil, tenés que ir a comprarlo, tenés que leer. ¿Quién quiere leer? Nadie quiere leer. Pero la tele sí, el que tiene un medio de comunicación como la televisión, no llega y no puede cambiar o meterle alguna idea en la cabeza a la gente. La paradoja es que la televisión es claramente el medio que más usa la gente para informarse. Y eso es constante, y lo menciona así como yo te decía, que la bajísima porcentaje de los diarios, el 80% de los latinoamericanos usa la televisión para informarse, sobre todo de política. Ahora, también es cierto que es el medio que menos información tiene, porque la mayor parte del uso que le damos de la televisión es entretenimiento. Sí. Incluso los programas informativos de la televisión tienen formatos reñidos con la información, tienen formatos más volcados al debate, a la chicana, por lo menos viendo hoy lo que es la televisión argentina. Vos ves, no sé, en España, que es el caso que más conozco, hay canales dedicados a lo que ellos llaman el reportaje periodístico, en donde vos tenés investigaciones de fondo y programas, ciclos enteros de inmigrantes, ciclos enteros de narcotráfico. Acá tenés una nota cada tanto de algo que rinde, ¿no? Decir, bueno, vamos a la villa, vamos a tal cosa, y no mucho más que eso. Bueno, esa es otra cosa que veo en los medios. Se ve muy poca información dura, y tanto en los diarios online ves una franjita de señores que se opinan encima todos los días, y en la tele es lo mismo, son gente que tienen alguna autoridad para opinar, que no me queda muy claro de dónde viene la autoridad, y entonces vemos opiniones todo el tiempo. Después esas opiniones, los periodistas políticos se ríen mucho de los periodistas deportivos diciendo que arriesgan resultados o dicen cómo van a salir partidos, y si le pifian no tiene ninguna consecuencia. Y nos estamos pasando viendo elecciones en donde los periodistas políticos también le están pifiando, y no, tampoco tiene ninguna consecuencia, porque no es que es mucho más importante su trabajo que el del periodista deportivo, pero es toda opinión. Sí. Bueno, y ahí eso está relacionado con por qué no se leen noticias. O sea, nosotros tenemos muchas noticias. Ahora, ¿le prestamos atención a esas noticias? No. ¿Y por qué no le prestamos atención? Porque la mayoría no son noticias, porque no nos interesan, no hablan de nosotros. ¿A mí qué me interesa el opinionismo de fulano de tal? Nosotros participamos en un estudio internacional que iba a desmenuzar las noticias de los diarios. Y nos encontramos, tomamos cada país, es un estudio que se hizo en 30 países, y cada país tenía que tomar los 30 diarios de más circulación para entender la prensa referencial, la prensa que tiene más dinero para producir, es decir, la de más calidad. Y nosotros nos encontramos que aún en esos diarios de más calidad, el 58% de las noticias no tenían evidencias constatables de lo que estaban contando. Un 60% tenía menos de una fuente. Y generalmente esa fuente opinaba en cosas que le involucraban, o sea, tenía intereses en eso que decía. Con lo cual era opinión unilateral, argumentaciones del periodista no fundadas. En una muestra de muchas noticias durante 2 años, encontramos 1.6 notas que tenían investigación. ¿De qué hablaban las noticias? La mayoría de política, campaña, de todo este chiquitaje. Dimes y diretes.
que dijo tal, que se presentó tal, que hizo el acto en tal. Ahora, temas como educación, transporte, vivienda, infraestructura, religión, problemas sociales, ninguno de esos temas en 2 años superó el 2% de la información general de esos diarios. Entonces ahí tenés la respuesta de por qué la gente no lee el diario, porque el diario no habla de ellos. El diario habla de unos señores que están en el poder, que dedican mucho dinero y esfuerzo y parte de su día a estar en las noticias, a producir noticias. Son como los grandes productores del momento, así como los medios van desapareciendo, se achican, no tienen espacios informativos, la política se ha convertido en el gran espectáculo. El asesor de Trump tiene una frase hermosa en la película, que el señor se llama Roger Stone, y dice: la política es el show business para la gente fea. Es como que la gente que no puede triunfar en el espectáculo porque no tiene... Sumar los periodistas políticos ahí también. Obviamente, porque forma parte del mismo esquema. O sea, gente que hubiera querido protagonizar una novela, se postula para una candidatura y se monta su telenovela gubernamental. Y te lo baja en cadena nacional, tienen sus programas, tienen sus periodistas políticos. Es como armar el Hollywood de la política perfecta. Con el agravante de esto, que es gente que no tiene... Con el agravante que es gente fea. Que es gente horrible. Eso es lo más agravante de es todo. gente horrible. Que tenemos que verlos todo el tiempo y son seres horribles. Los ves en las campañas, viste que copian de la publicidad esta cosa de ponerse en gigantografías en las calles. Sí. Pero, señores, eso es para modelos bellas, ¿no? Para esas caras que no nacieron para ser fotografiadas. Informales. Sí, es absurdo pensar que eso es un atractivo. Y acá es donde ves que cómo se toma de la comunicación lo que te gusta. Si no, dicen, estos carteles funcionan. Sí, funcionan para megamodelos en donde vos te quedás mirando el cartel y decís, qué belleza, claro. ¿qué me estará vendiendo? Pero cuando vos ves esas caras horribles, posiblemente te sueñes a la noche de pesadillas, no que le vayas a dar un voto por ese cartel. Volviendo un poco a cómo los medios influyen o no influyen o qué nos pueden meter en la cabeza o no, otra de la discusión es si los medios realmente te pueden poner temas en agenda. Una cosa del kirchnerismo que decía mucho es que no, te ponen temas en agenda, te lo ponen en agenda y entonces eso hackea o no al gobierno porque se ponen a discutir cosas que el gobierno no quiere discutir. ¿O es al revés, que el gobierno pone los temas en agenda? ¿Quién marca la agenda? ¿Existe la agenda? La agenda como temario de los medios existe. Y ahí sí hay una influencia muy grande de la política, por esto que te digo que es hoy es el actor que más despliegue y que más dedicación le pone a todos los días generar noticias. Vos vas a ver que hasta el último intendente de la última localidad, de la última provincia argentina, tiene un jefe de prensa, se filma, tiene su canal de YouTube, su cuenta de Twitter y todo el tiempo está, ¿no? Es como el reality show de la gestión. Estamos inaugurando acá, estamos saliendo acá, o sea... Además tienen muy pocos seguidores. Porque a nadie le interesa eso. Esa es la agenda. Ahora, esa agenda que está en los medios no logra transferirse a la opinión pública. Por esto que te digo, para que un mensaje del medio influya a la persona, mínimamente esa persona tiene que verlo. Si vos no estás viendo eso, o lo estás viendo en este contexto como vemos los avisos de la propaganda electoral, uno atrás del otro, diciendo, hola, ¿qué tal? Soy yo, y otro, hola, ¿qué tal? Soy yo. No entendés nada, no registrás nada. Entonces, si no hay atención a esa agenda, no puede haber nunca transferencia de agenda. Con lo cual, los medios tienen una agenda. Ahora, que se instale en la opinión pública, si es que en estas épocas de redes y burbujas informativas podemos seguir hablando de un concepto como la opinión pública pensado para el siglo XIX. Claro. Y dos cosas. Esto tiene que ver entonces con que en los diarios y en los medios importantes se están conociendo muchas noticias sobre la corrupción del gobierno kirchnerista y acaba de empatar con el candidato oficialista. Sí. O sea que esa información de corrupción no les está importando o no les está llegando.
¿O las dos cosas? ¿O no tiene importancia? No les está importando. ¿O no tiene importancia para nadie? Porque no tiene mucha importancia. ¿Qué pasa con esto? Una de las cosas que también sostienen teorías de la comunicación, que además tienen muchísimos años, como la de la percepción selectiva, dice que vos solo te exponés a aquellos mensajes que no te contradigan. Ser desmentido es algo muy duro, te pasa en la vida personal. Vos a tu mujer no le admitís que te diga que te equivocaste, vas a dar toda la vuelta posible para mostrar que no, que en realidad no quisiste decir eso. Imagínate qué apertura podrías tener a que un desconocido, al que le habilitás un pedacito de atención al día, te digas no, vos viviste equivocado. Entonces lo que suele pasar es que vos elegís los medios que te ratifican, que vos sos un campeón, que pensás todo bárbaro, que tenés la idea política posta. Entonces, lo que pasa es que la gente que cree que la corrupción es algo importante, sintoniza los medios que hacen campaña contra la corrupción, son los que leen esos medios y son los que votan al partido que dice que está haciendo lucha contra la corrupción. Pero hay un montón de gente que la corrupción no le importa o considera que es una condición estructural de Latinoamérica, que, bueno, es necesaria, es un mal necesario, con lo cual, por más que vos le batas el parche, o pasa que no lee esos medios, o que cuando los lee no los interesa o los justifica. Una de las cosas fascinantes de las redes es que vos estás viendo la reacción de amigos tuyos que suponías coherentes, sensatos, y que de pronto en la misma noticia que a vos te escandaliza, a él le parece como lo más normal. Eso se llama percepción selectiva. Y lo que pasa ahora con las tecnologías es que ya la misma elección o tu mismo comportamiento en línea te va encerrando más en una burbuja de noticias similares. Claro, entonces, mientras más yo leo de las noticias que me gustan, más me muestra esas noticias que me gustan y menos me muestra las otras. Así que me va creando mi mundo de cosas en las que yo creo y no me muestra en las que no creo, entonces más me encierro. Exactamente. Por eso la gente que defenestraba a Trump no era vista por la gente que apoyaba. Entonces, nosotros que leíamos cierta prensa progresista que ridiculizaba a Trump, dijimos sorprendidos, ¿cómo fue que ganó? Lo que pasa es que había toda otra burbuja de gente que miraba los videos de Trump en YouTube y decían, por fin, un tipo antisistema. Es decir, que además aquello que lo otro le parecía un demérito, para mucha gente era la razón para decir, sí, vamos a votar a alguien que rompa con el sistema. Facebook nos arma el diario de Irigoyen a cada uno ahora. No solamente Facebook, Google mismo. Vos viste que mandás una palabra en el WhatsApp es de Facebook. Sí. Vos escribís una palabra en WhatsApp y de pronto abrís el Facebook y te aparece un aviso relacionado, pusiste Brasil, te veo en la calle Brasil y en Facebook abrís y dice vacaciones en Brasil. Porque lo que hace es tratar de, en una economía de atención, justamente porque lo que pasa en esta época es que la información ya no tiene valor porque sobra. En un sistema económico tiene valor lo que es escaso. Sí. Durante la Guerra Fría la información era escasa y la tenía cierto bloque. Entonces ahí sí la información era lo más valioso. Pero en un sistema donde la información aparece en cataratas las 24 horas por todos los lados, en el teléfono, en la computadora, en la televisión, todo el mundo está queriendo ser su propio medio, todo el mundo tiene su blog, su página de Facebook, y sobra. Algo que sobra y es gratis, carece de valor. ¿Dónde está hoy el eje del valor en la economía de los medios? En la atención. Porque nosotros multiplicamos la oferta, pero seguimos teniendo esas escasas horas al día en que podemos leer lo que leemos, porque aunque tengamos multipantallas,
la lectura sigue siendo secuencial. Si vos querés terminar de entender algo, tenés que dedicarlo por lo menos los 5 minutos que dura el video. Bueno, esa es nuestra estrategia. La gente mira las bombitas en realidad, no le importa nada lo que estamos diciendo. Que es hermoso además. Pero son fascinantes. Si te las quedás mirando, te podés quedar mirando un rato largo. Y te quedás dormido, porque pues es buenísimo, a última hora de la noche decís, listo, me duermo con Diego. Ya está. Pero escúchame, quiero ir a la parte política y la construcción de los candidatos, porque hablabas recién que cada uno tiene su canal de YouTube y todo eso. Y de repente ahora vemos que los candidatos se bajaron del gran escenario con una gran audiencia y están en una pastilla en el centro con la gente a su alrededor y tratando a mucha gente por su nombre propio de una forma bastante poco creíble, en la mayoría de los casos, porque yo no me acuerdo los nombres de tus hijos. De mis hijos, y ellos se acuerdan los nombres de todas las personas con las que se cruzaron en la campaña. Y entonces ahí algo cambió y además, bueno, Cristina se sumó a eso ahora, porque eso lo empezó Macri, digamos, como gran cambio acá en Argentina, supongo que en otro lado ya lo estaban haciendo, y ahora Cristina también se sacó las joyas, volvió a la pastilla y presentó testigos que la están pasando mal. Sí. Macri presenta gente que la está pasando bien o que todavía confía. Claro. Eso justamente tiene que ver con la atención. Como a vos no te interesa ese personaje político que está diciendo siempre lo mismo y que es infalible, y que empezás a ver en la televisión aquel que se te parece. Esto marca un cambio en 1999 cuando se consolida Gran Hermano como producto. Sí. ¿Qué era? Poner gente como el televidente en la pantalla. Se terminó el show business, se terminó la burbuja del espectáculo, la farándula, porque ya eran personajes poco creíbles, con demasiados problemas. Pero aquel que se te parecía a vos te empezaba a generar atención, vivía el mismo conflicto que vos. La política siempre va un poquito atrás. Hizo videopolítica cuando ya la televisión estaba dejando de hacer espectáculo. Claro. Y ahora está haciendo reality show cuando la televisión ya dejó de hacer reality show, porque ya está. Siempre va tomando lo que descarta el sistema. Y es un poco el formato, ¿viste? La Iglesia Universal del Reino de Dios, que para dar prueba de sus poderes y su conexión con lo divino, también llama gente que antes era un infeliz y que gracias a la creencia ahora consiguió un auto, se casó y ya el marido le dejó de pegar. Ese es un poco el formato. Pero es en esta torpeza de lograr atención. Como bien decías, no tienen seguidores en Twitter, o tienen seguidores, pero no para aplaudirlo. Sigue siendo un pequeñito grupo de fanáticos que le retuitean. Entonces, ¿qué hacen? Me saco una selfie, porque por lo menos el señor que se sacó la selfie con el personaje la va a poner en su red y me va a generar como un pequeño boca a boca. Claro. O sea, es como que ya se están conformando con lo micro, lo cual no es más que la confirmación de que se dieron cuenta, 60 años después, que los medios ni eran tan poderosos ni servían tanto para lo que pensaba que servía. Sí, bueno, incluso algunos tienen estrategias de no aparecer en los medios. Como estrategia de campaña es no aparezcamos, total, la gente igual los vota. O sea que entendieron bastante de lo que pasa o no pasa con los medios. Y entendieron esta cosa de que, en definitiva, yo voy a ratificar lo que tengo en la cabeza, ¿no? Como estos seguidores de Chávez, del Twitter fantasma de Chávez. ¿Para qué se hizo un Twitter que ya dejó de tuitear? Por la mística, por el recuerdo, porque por ahí si en algún momento se comunica con él más allá, yo lo tengo en mi Twitter. Es todo emotivo, en definitiva es todo emotivo. Exactamente. Y fíjate vos que ahora empezamos a hablar de las neurociencias, porque estamos cerrando una etapa, un ciclo de pensamiento que empezó con Descartes y pienso, luego existo, que generó durante varios siglos esta idea de que el hombre era un ser racional. La Ilustración se basó en esta idea del racionalismo. Sí. Y muchas de nuestras ideologías políticas todavía están aferradas a esto. Ahora, ya Aristóteles decía que el hombre se movía
por sus emociones, por sus pulsiones. Y justamente la hibris de la que hablaban los griegos era lo que hacía la diferencia entre las personas. El ardor. Ese fuego vital. Sí. Y incluso en el teatro era lo que quería que se mostraran los personajes. Por eso además ese teatro clásico sigue teniendo vigencia, porque iba a esa emocionalidad que es una constante en el ser humano. La diferencia es que ahora vos tenés la capacidad de enchufar electrodos a la cabeza y ver cómo reacciona el cerebro a esos estímulos. Con lo cual, muchos de estos ensayos, ¿no?, que hablaban de los efectos y de todos esos empiezan a desmoronarse, porque vos tenés posibilidades de estar midiendo qué le pasa en el cerebro a las personas. Y ahí es donde empieza esta neurociencia a aportar a la comunicación datos como esto, que uno trabaja con marcos conceptuales, que el preconcepto, el estereotipo, que viste que ahora también la gente que no entiende mucho del asunto dice, ay, vamos a derribar los estereotipos. Los estereotipos son un recurso de economía mental. Nosotros no podemos estar todo el tiempo recibiendo todos los estímulos, no como el Aleph borgiano, sí, viendo todo porque nos volveríamos locos. Nuestra cabeza elige y clasifica. El estereotipo es una forma de clasificación como la es el lenguaje. Porque vos necesitas decir, hace frío, hace calor, esto es bueno, esto es malo, esto es peligroso, esto no es peligroso, para salir al mundo. De alguna manera, hoy se entiende que esos estereotipos, esas estructuras mentales, no se cambian con el mensaje. El mensaje es el síntoma de ese estereotipo, no la consecuencia. Entonces, fíjate que hay mucha gente diciendo, bueno, no hablemos más, no llamemos más gordos a los gordos que se enojan y es estigmatizante. Entonces, los empezamos a llamar señores con exceso de grasa corporal. ¿Y la diferencia? No, en el fondo de nuestra cabeza decimos, es un gordo. Pero la corrección política te dice, no, vamos a decir señor con exceso de grasa corporal, que así siente que merece vivir como cualquiera de nosotros que somos bien pensantes. Y ahora que tenemos las redes, ahora que podemos saber mucho más qué es lo que está pensando, qué es lo que está queriendo el otro y todos los millones de otros que somos todos, ¿qué pasa con las encuestas? ¿Por qué siguen funcionando o funcionan mal las encuestas? Después de cada elección nos sorprendemos con lo que la pifian las encuestas. Bueno, pasó con las PASO ahora hace poquito, esta semana, que todos daban a Cristina, la mayoría daba por ganadora a Cristina, ahora parece que hay un empate técnico. Y si se supone que tenemos más información, ¿cómo es que no podemos tener un dato más preciso de eso? Y eso es otro síntoma de la crisis de todo ese sistema del siglo XIX que estamos tratando de sostener, ¿no? Los medios, tal como los conocemos, aparecen en el siglo XIX con los diarios, aparece la democracia como sistema, basada, digamos, apoyada también en parte en los medios para la comunicación política, y en esta construcción de la opinión pública. Todo eso hoy está resquebrajado por esta idea de que la opinión pública suponía un gran grupo homogéneo pensando más o menos, ¿no?, como un pensamiento promedio. Y lo que las redes nos muestran es que vos por cada persona tenés una toma de posición, que además cambia rápidamente. Es decir, que no puedes ni siquiera establecer estas variables, aun cuando las encuestas pudieran medir estas cuestiones. No sabríamos si en el momento de publicación de la encuesta ya cambió la opinión, porque pasó el eclipse solar de agosto y ya de pronto todos empezamos a cambiar, o vimos algo que no habíamos visto, o entendimos algo, o pasó una circunstancia de estas tan dramáticas que pasan últimamente en el mundo, ¿no?, de estas catástrofes climáticas, ¿no?, que te hace pensar totalmente diferente de lo que vos habías pensado. Entonces, lo que también queda como residuo de aquel sistema de unidireccional, porque los viejos medios eran medios diciéndole algo a la gente, nunca la gente diciéndole algo a los medios. Hoy las redes lo que te permiten es que la comunicación fluya, no quiero decir horizontal, porque todavía el que tiene poder, tiene poder. Sí. Una es la noticia y otra es el comentario de abajo, son dos cosas distintas. Claro, pero yo podría estar interactuando con eso.
Yo podría estar viendo en tiempo real si la noticia que yo publiqué fue entendida, no fue entendida, si le gustó, si no le gustó. Los comentarios son fabulosos, son de una inteligencia social que no le veo yo a muchas de las noticias. Lo que pasa es que el periodista todavía sigue pensando que es ese personaje del siglo XIX que va a iluminar, y acá se relaciona con lo del opinionismo, ¿viste? No, yo tengo la posta y te voy a decir algo que vos no sabés. Y lo que estamos entrando es en sociedades como mucho más, por un lado, individualistas, lo cual va en contra de esta idea de masa homogénea, y no está mal pensar que ahora cada persona puede empezar a marcar una diferencia, ¿sí? Y decir, mira, yo esto, pero no tanto lo otro. Y lo que vamos es a sociedades más conversacionales, en donde si esa persona, si ese diario no te contesta o no está entendiendo lo que vos le estás queriendo decir en los comentarios, si ese político en su cuenta de Twitter la usa para mostrar sus videos de YouTube, pero nunca te contesta, posiblemente vos lo que vas a hacer es armar otras comunidades, vas a buscar otras afinidades. Y esto se ve a nivel político porque empiezan a aparecer figuras por fuera de ese establishment que habla de arriba para abajo. Sí. Y entonces, ¿y de dónde apareció este? Bueno, apareció porque mientras vos estabas mostrando tus videos en YouTube, había este grupito que estaba hablando a tu vista, a la vista de todos, porque la mayor parte de los comentarios de las redes son públicos. Sí. Pero los que no estaban prestando atención, hasta que apareció uno que dijo, qué bien esto, vamos a armar un grupo y llegamos a la presidencia. Y políticamente, ¿qué es comunicar bien? Porque, por ejemplo, en la campaña de Macri de 2015, yo le prestaba mucha atención que todos los fines de semana Macri decía, hoy le estuvimos tocando el timbre acá, hoy le estuvimos tocando el timbre allá. Entonces había como una combinación de redes, pero a su vez algo tan real como que voy y te toco el timbre. Sí. Una de las constataciones que yo te decía de la neurociencia es que la comunicación no ocurre en el plano simbólico del mensaje, sino que es una experiencia. Lo que comunica no es lo que vos decís, por eso la semiótica ya no tiene ningún sentido, sino ese conjunto pragmático. Un capo vino a tomar un mate conmigo. ¿Esa es la comunicación? O si yo fui a sacar el turno, me lo dieron y renové la licencia de conducir en 1 hora. O conseguí el préstamo, o conseguí la asignación universal, o la jubilación, o lo que cada uno haya sido su logro. Obviamente la comunicación es un vector importantísimo para avisarle al señor, hey, mire, hay préstamos disponibles, usted puede tomar la jubilación. Ahora, es un absurdo que usar la comunicación para decir, hey, hemos asfaltado una ruta. Esta ruta sobre la que usted está transitando es una ruta y la asfalté yo. Claro. Eso no sirve de nada. Si la ruta es buena y yo la uso, entenderé perfectamente a quién le tengo que agradecer. Y no, como ves, cuando transitas las rutas del país, autoridades munícipes que quedaron en el cartel, que decía vamos a hacer tal cosa, y vos ves todavía el cartel deteriorado y el obraje sin funcionar. Es decir, lo que no se puede comunicar bien si se gobierna mal. No hay una cosa tal como comunico bien y ya con esto me alcanza. Claro. De la misma manera, un gobierno que hace las cosas bien no tiene forma de comunicar mal, excepto que se compre estos espejitos de colores y empiece a tener comunicación excesiva. ¿Por qué? Porque la sabiduría popular tiene estas frases que condensan muchas más verdades que los papers académicos, ¿no? ¿Te acordás de ese refrán que dice el pez por la boca muere? Sí. ¿Por qué? Porque me enganchan el anzuelo. Bueno, cuanto más exposición tenés, más riesgo de equivocarte, más riesgo de mostrar contradicciones con la experiencia. Y entre experiencia, preconcepto y mensaje, el mensaje siempre lleva la de perder. Siempre.